Hola, soy Efra, y en este video vamos a hablar del más famoso trato que hubo entre un músico y el diablo. De quien vamos a hablar hoy es de Niccolò Paganini, el violinista increíblemente virtuoso que fue satanizado por miles en su momento. Se cuenta de él que era alto, flaco, pálido y con una cara tan chupada que parecía un cadáver. Cuando estaba arriba del escenario, a veces se podía apreciar que su sombra era la figura del diablo, o que el mismo diablo estaba detrás de él sujetando su codo. Sus manos eran largas y flacas. Movía los dedos a una velocidad que denotaban lo sobrenatural de su condición. Las cuerdas se rompían al tocar, pero él seguía tocando. Así el violín solo tuviese una cuerda. Cuando llegaba a la parte más compleja o rápida de una obra, su cara se tornaba oscura, su cuerpo comenzaba a doblarse de una forma sobrehumana, estirando su pierna derecha hacia adelante e intentando tocar con su propia cabeza el pie. Todo esto indudablemente lo hace único, pero Niccolò Paganini, considerado por muchos el mejor violinista de la historia, ¿era realmente un ser con poderes sobrenaturales? Bueno, repasando su historia encontré que Paganini nació en Génova en el año 1782. A los 5 años comenzó a aprender a tocar el mandolín y a los 7 el violín. Aprendía muy fácil y claramente tenía el talento. Y así cuando cumplió 16 años ya era un músico reconocido y respetado en su región. Sin embargo, en esta época de su vida no manejó bien sus posibilidades y además se emborrachaba muy seguido. No obstante, varios años más tarde consiguió el trabajo de director musical en la corte de una tal Maria Bacchiocchi, quien resultaba ser la hermana de Napoleón Bonaparte. Y recién a sus 31 años iba a dejar este trabajo en la corte y se iba a ir de gira por toda Italia tocando el violín. Y ese fue el comienzo de su leyenda. El resto es historia, pero acá estamos para desmentir o afirmar su pacto con el demonio, no para hacer un trabajo biográfico. Entonces vamos a repasar por qué se decía esto de él. Primero tenemos su apariencia física. Se la relacionaba con la de un cadáver porque era alto, flaco, pálido y su cara era delgada. Bueno, esto hay que admitir que es un tanto tenebroso, quizás no podemos imaginar fehacientemente cómo era la apariencia de Niccolò Paganini, pero sí podemos explicar por qué era así. Él sufría de un trastorno llamado el síndrome de Marfan, que afecta a los tejidos del cuerpo. Las personas con este síndrome son generalmente muy altas y delgadas. Y esto es porque su cuerpo genera una proteína que le da elasticidad y fuerza a lo que es el tejido conjuntivo, que hasta donde entiendo es como el tejido que sostiene todos los órganos y todo el cuerpo, básicamente. Además, las personas que sufren de este síndrome suelen tener las extremidades mucho más largas de lo normal. Las manos de Niccolò eran enormes y con los tejidos laxos, lo que le permitía utilizar los dedos de una forma única, que ningún otro violinista del momento podía copiar. Se dice de él también que las cuerdas de su violín se rompían por la energía malévola y que el violín seguía sonando. Y esto es en parte cierto. Sí, se le rompían las cuerdas y sí seguía tocando. Pero es que su talento era tan grande que podía seguir tocando la misma pieza que estaba interpretando, ya sea con 3, con 2 o con solo una cuerda. Lo que sí no se sabe bien es si él aprovechaba su reputación y rompía las cuerdas a propósito, o si simplemente su pasión e intensidad de violinista hacía que se rompan por la fuerza que ejercía con el arco y listo. Pero bueno, de diabólico acá hay nada. Luego también se habla de cómo torsionaba el cuerpo al tocar las partes aparentemente irreproducibles de sus obras. Y eso entiendo que era extraño, pero lo podemos explicar muy fácilmente por su síndrome de Marfan, por esa enfermedad que él sufría, que lo hacía mega elástico. Y cuando se estiraba, se contorsionaba, realmente tenía una facilidad para llegar a posiciones que no cualquiera puede llegar, llegando a tocar casi con la cabeza del pie. Y imaginemos esto al mismo tiempo que está haciendo sonar el violín de esta forma. Imagino que la situación de ver eso en vivo era medio extraña. Finalmente también se decía de él que su sombra era la del diablo y que le sostenía el codo mientras tocaba. Y bueno, esto ya no sé qué decir, o sea, cada uno veía lo que veía, estaban sugestionados. La gente iba, compraba la entrada y ya sabiendo que iban a ver al violinista endemoniado.
Pero bueno, endemoniado o no, realmente fue un músico excepcional. Sentó las bases de la técnica que se emplea hoy día en el violín e inspiró a muchísimos músicos de su época. El mismo Schumann dijo alguna vez que decidió dedicarse a la música al salir de un concierto de Paganini. Pero bueno, la conclusión final que yo saco de todo esto es que era una persona obviamente muy virtuosa, con capacidades fisiológicas distintas al resto, sí, es verdad, y que obtuvo una fama súper particular, que lo acompañó hasta el fin de sus días encima, porque, escuchen, cuentan que en su lecho de muerte el hijo de Paganini llamó a un cura para que le dé la extremaunción, este sacramento que te preparan para morir como buen cristiano, digamos. Y el cura, al entrar a la casa y ver quién era, dijo que no iba a otorgarle ningún sacramento sagrado a alguien que trata con el demonio. Y se fue. Pero bueno, en fin. Este fue el derrumbe del mito de Paganini. Si les gustó, dejen su comentario, dejen me gusta, suscríbanse, que voy a seguir haciendo videos. En este momento sin imagen de mi hermoso rostro por cuestiones técnicas, pero creo que este formato está bueno de todas maneras. Y vamos a ver qué otros proyectos van a surgir este año en YouTube, pero va a retomar el canal a todo su esplendor el que estaba acostumbrado. Muchas gracias por escuchar, por ver. Nos vemos la próxima.